queridos hermanos, le damos la bienvenida a un programa más de A la Luz de la Palabra. Estamos muy contentos con la gratitud de nuestro Señor Jesucristo, el poder estar en este lugar para poder compartir la poderosa palabra de Dios en el lugar donde usted se encuentre, en su casa, ya sea en el lugar de trabajo, en el lugar de a lo mejor en un hospital. Queremos llegarle con la palabra y poderles dar un aliento de esperanza y poder compartir lo que Dios quiere entregarnos a cada uno de ustedes. Queremos saludar a lo largo de Chile, como también a la comunidad de Yungay y alrededores, y también a todos los hermanos que nos ven a través de YouTube TV a nivel internacional. Un gran saludo afectuoso y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Yo me encuentro en este programa nuevamente con nuestro obispo pastor Bernardo Leal Pérez, que le vamos a dar el espacio para que pueda dirigirse a ustedes. Da gracias a Dios por encontrarnos en un programa más. Agradecer también al canal, la gentileza, y también saludarlo a cada uno de ustedes donde se encuentren en este día especial que queremos tocar un tema que también está en contingencia en estos días, pero solamente saludarlo y decirles que Dios les bendiga grandemente. Amén. Como bien decía nuestro pastor obispo, un día especial para un hijo de Dios. Todos los días son especiales porque vemos el amor, la misericordia de Dios que abunda en cada uno de nosotros. También nos acompaña nuestro hermano Samuel Mella, que también le vamos a dar un espacio para que pueda saludar a toda la comunidad y a todas las personas a nivel nacional e internacional. Hermano Samuel. Es una alegría, un gozo nuevamente de poder estar en este programa, conversando de la palabra, llegando a ustedes. También agradecerle porque nos permite entrar a su hogar, cualquier parte de su hogar, es un gozo para nosotros. Y poder desearle acá, especialmente en nuestra ciudad de Yungay, muchas bendiciones de parte de Dios a todos los hermanos, pastores que nos ven de distintas congregaciones. Que Dios siempre les siga bendiciendo y ayudando en sus iglesias locales que se está trabajando. Es verdad, tenemos diferentes letreros. Hoy día este programa está respaldado por la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica, pero la finalidad es una sola. Primero, llamar almas para Cristo, la cual un día Él se ganó en el Calvario de la cruz. Y en segundo lugar, es porque todos vamos a llegar a la presencia de Dios. Así que un gran saludo, Dios les bendiga grandemente. También a lo largo de Chile, a todos nuestros pastores, a los nuevos pastores que se están integrando a nuestra corporación también, por el canal YouTube también, Dios les pueda bendecir grandemente donde se encuentren en esta hora. Y también en el extranjero, Bolivia, Argentina, Perú, y así en diferentes partes que también estamos llegando. Dios les bendiga y un gran saludo de aquí de parte de Chile. Amén. Entonces vamos a empezar con el tema importante y el tema central del día de hoy, de qué es la depresión. Mi pastor. La depresión, estamos viendo, es una de las enfermedades que en estos tiempos está abarcando lo cotidiano. Según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos años va a ir creciendo y será una de las dolencias o enfermedades más comunes entre las personas, superando inclusive al cáncer. Estamos dando cifras exactas, y superando y a las dolencias cardíacas. También se afirma que esta es la enfermedad que va a generar más gastos económicos y sociales a los gobiernos, a las personas, y es un tema que se están abriendo muchas clínicas psiquiátricas y psicológicas. La depresión cada día está más presente entre la población. Eso es algo que a nosotros nos ha preocupado y queremos ver el tema de lo que es la depresión. Sabemos que la depresión es parte de cuando la persona está muy ansioso. La ansiedad también es un tema, pero llega a la parte de depresión. Yo quiero solamente tocar el aspecto de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando las personas enfrentan un luto,
no saben tratar ese luto, no saben vivir ese luto y no se dan cuenta cuando terminan con una depresión. También la ansiedad, como dije, y también el poder no disfrutar lo que según la palabra de Dios. Sí que vamos a tocar este tema, tanto como en depresión, como enfermedad, que muchos dicen es una enfermedad psiquiátrica. Nosotros les queremos decir que es una enfermedad espiritual. Y también como depresión, como enfermedad espiritual, porque hay muchos cristianos que están deprimidos espiritualmente, Samuelito. Sí, bien. Esta enfermedad que se ha propagado en estos últimos tiempos como una enfermedad declarada clínicamente, y también mi pastor Bernardo mencionaba que esta enfermedad también se ha traspasado al espíritu, que es la depresión espiritual, que hoy día muchos cristianos están viviendo depresiones espirituales, pero no han sabido identificar el síntoma. Más adelante vamos a hablar de ese punto, pero muchas veces se le ha criticado a esos hermanos que han sido, porque se han alejado de la iglesia, estáis descarriados, no venís nunca, ya no sé, te olvidaste de Dios. Y muchas veces es un proceso de una depresión espiritual. Pero antes de seguir más adelante, algo había avanzado Pastor Bernardo, pero la depresión es un padecimiento que se ha propagado hoy día, como él decía, grandemente, afectando a millones de personas en este mundo, y aquí tanto a cristianos como no a cristianos. Quiero decirle en este punto, no porque usted sea cristiano y sea aferrado y usted hace oraciones y usted hace ayuno y también sale caminando no sé cuántos kilómetros, ha hecho algunas giras de a pie, no por eso usted va a quedar exento de una depresión que le puede llegar algún día. ¿Por qué? Porque con frecuencia cuando esto ocurre en nuestra vida se da por las circunstancias tales como la pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, que lo mencionó el Pastor Bernardo, el divorcio. Hay problemas económicos, también van afectando a nuestra autoestima, en la cual podemos entrar en una depresión. Ahora, no lo debemos nosotros extrañar y no lo debemos sorprender de que esto pueda ocurrir en los mejores hombres. Hoy día hay pastores con la enfermedad que yo estoy hablando clínicamente declarado depresión, ¿ya? Y mucho dentro de las iglesias o gente que conoce a los pastores dicen, pero ¿cómo un pastor con depresión hoy día? En estos tiempos, pero no se entiende. Pero es un momento que ocurre, es una crisis que está ocurriendo dentro de la persona. Ahora, quien sufre de esta depresión puede experimentar intensos sentimientos de tristeza, de ira, de desesperanza, fatiga y una variedad de más de síntomas, y muchas veces, y por eso le digo, hermano, amigo que nos escucha, tenga mucho cuidado con esta enfermedad. Nosotros no somos expertos, pero queremos dar un pequeño tip de esto. Puede usted comenzar a sentirse inútil, también comienza perdiendo el interés en las cosas y en las personas con las que usted disfruta. Un tip así muy rápido. Entonces usted tiene que poner mucha atención, la esposa o el esposo, sobre su familia, que puede estar pasando uno de estos síntomas, y usted puede ir a tiempo a un médico. Pero quiero decirle que todas las facultades humanas tienen su propio lugar de asiento. La vista es confinada a los ojos, la audición a los oídos, el sentir al tacto. Y estas perturbaciones atacan a nuestro corazón. Pero principalmente el cerebro es el medio o el instrumento, pero que lleva un destino. Y ese destino es el corazón, donde allí se asienta este fracaso o esta enfermedad que empieza a tomar posición sobre nuestras vidas. Los pensamientos de aflicción, los pensamientos de angustia, los lamentos, se dan en el centro del corazón. Y estas flechas de depresión muchas veces pensamos que se pueden ir de nuestra vida, pero con tristeza muchas veces vuelven a nosotros.
Eclesiastés lo describe. Describe esta enfermedad que viene por el mundo. Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 2 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Atento, lo evangélico y lo superevangélico y los supercristianos. La palabra de Dios lo dice. Todo acontece de la misma manera a todo. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Por eso dije, atento a los supercristianos. Al bueno, al limpio y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todos los que hacen debajo del sol, que es un mismo suceso que acontece a todos. Quiero decirle que el pecado de la humanidad, que es uno de los primeros factores que hoy día no se ha tomado en cuenta, se ha manifestado trayendo consecuencias nocivas para la humanidad. Y en Oseas capítulo 4, en el versículo 2 al 3 dice: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. ¿Cree usted que eso es conocido hoy día, especialmente acá en nuestro país? ¿O será una casualidad de que esto estaba ya escrito en la palabra de Dios? Y sigo leyendo: por lo cual se enlutarán la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Quiero decirle, antes de seguir y darle el paso al pastor Bernardo, quiero decirle que la culpa de esto es el pecado que ha entrado a esta sociedad, y lamentablemente la palabra de Dios ya estaba escrita que es un mal que nos va a acontecer a todos. Si bien es cierto, queridos hermanos, como ya anteriormente nuestro hermano Samuel Mella y nuestro pastor decía, que ya esta enfermedad de la depresión está ya a nivel mundial. Y muchas veces, como decían, que esto es a causa de nuestros pecados. Efectivamente, queridos hermanos, la situación en lo que nosotros pasamos nos lleva a estar en esta situación. Y al sentirnos deprimidos con depresión, nosotros no nos damos cuenta, no dimensionamos de las personas que están a nuestro alrededor. Mencionarles que yo trabajo en la parte pública, yo me doy cuenta y de apoderados de la manera como están anímicamente bajoneados, no tienen ánimo de nada, no quieren comer, se olvidan de sus hijos, de los que están a su alrededor, y dejan que simplemente ellos se autocompadecen de la situación que ellos están pasando, pero son porque no conocen a Jesucristo, porque no tienen una esperanza. Y Dios, a través de su palabra, quiere mostrarle que sí hay una esperanza, que sí hay una solución, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él. Quiero compartirles en una cita bíblica en Salmo 42, versículo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí la palabra del Señor nos alienta a nosotros que ¿por qué nos dejamos turbar? ¿Por qué no esperamos en Dios para que Él pueda tomar el control de nuestras vidas? La depresión, queridos hermanos, nos hace depender de medicamentos, nos hace que nosotros estemos medicando, casi como drogados, andar sonámbulos por el mundo. Pero Dios nos quiere dar una solución, porque Dios es un Dios de milagro que puede sanar y sacarte de la depresión que uno tiene. Si bien es cierto también, no solo la gente que no conoce a Cristo entra en depresión, sino que también hay hijos de Dios que entran en depresión, que experimentan altos y bajos, y en esos momentos donde se sienten como si Dios no está cerca de ellos, sino que ellos experimentan y sienten como que Dios está distante de ellos. Y no se dan cuenta que la misericordia de Dios está cada día de su vida. Amén. Eso es lo que yo quería compartirles en este momento. La depresión es una condición psicótica o mental neurótica caracterizada por trastornos nerviosos, una incapacidad para concentrarse, insomnio y sentimientos de extrema, profunda y prolongada tristeza, desaliento, que es el desánimo, y algo que es una desesperanza. Todos pasamos por procesos
por momentos de desánimo o por una tristeza temporal. Pero esto en sí no es una depresión. Pero cuando esto no se cura, esto no se trata, nosotros no estamos diciendo aquí no vaya médico, no. Para algo están los médicos, por algo está. Pero sí queremos ver este tema a nivel de que algunos dicen, la depresión no habla la Biblia. La Biblia habla, como decíamos Samuel, de todo lo que está pasando es producto del pecado que hay en este momento, los trastornos que se están produciendo. Quiero decirle a ustedes que la depresión no es un concepto originado por la psicología, sino es un problema real, descrito y tratado en la palabra de Dios. Por eso que este programa, a la luz de la palabra, vamos a hablar de lo que es la depresión espiritual desde un punto de vista de la Biblia. Hay varias palabras que podrían implicar lo que es la depresión. Uno, en ansiedad. En 1 Pedro 5:7 nos habla de lo que es la ansiedad, que también lleva a lo que es la depresión. La desesperación en Job 6:26. La preocupación o el afán en Filipenses 4:6. El estar abrumado. Estoy diciendo esto para que usted vea que todo está en la palabra de Dios. Estar abrumado en 2 Corintios 1:8. Y en los salmos, como leía recién la hermana Ingrid, estar abatido, o estar de luto, o estar angustiado, teniendo dolor o tristeza cada día, o todas las noches inundar su cama en llanto, también está en los salmos. No siempre los problemas con la depresión crónica son el resultado de un problema espiritual, pero en muchos casos el cristiano, la familia, los hermanos en Cristo necesitan saber cómo responder hoy día a este concepto, porque a veces hay personas que llegan a nuestra iglesia y nos dicen, vengo en un estado deprimido. Hay diferentes niveles de depresión que son importantes. Hay unas de corto plazo, hay otros de mediano plazo o periódicas que se producen por algunas de estas cosas que ya hemos nombrado, que se producen por tristeza y todo, y hay unas que son crónicas y que deben tratarse. También decirle a ustedes que pueden haber razones físicas para la depresión, agotamiento físico, mala alimentación, falta de sueño y dolor físico. ¿Y dónde sale esto? En el mejor libro, la Biblia, en el Salmo 6:2, en 1 Reyes 19:5 y 8, no habla que la depresión se produce por esto. Y la depresión que no es tratada va a controlar nuestras acciones, los pensamientos de nosotros, y vamos a estar en un momento de mucha tristeza. Algunas características solamente, viéndolo desde otro punto de vista, de la depresión, para que si usted las tiene, vaya viendo cómo tratarlo después con la palabra de Dios. Hay un sentimiento continuo de tristeza, ansiedad y vacío. Sentimiento de desesperanza, pesimismo, tendencia a enfocarse en aspectos negativos, siempre lo tira a la parte negativa, desagradable, llegar a ser egocéntrico, tenemos que ser cristocéntricos. Deseo fuerte de apartarse, de aislarse, de estar solo, deseo fuerte de escapar de nuestra realidad que nosotros estamos viviendo, y dolores de cabezas continuos o dolores musculares. También hay ahí una advertencia que nosotros vamos a lo que se llama depresión. Ya que ya mencionó la depresión espiritual, yo quiero decirle que eso es real y puede ser aguda en el cristiano. Y este fenómeno de la depresión espiritual se describe como una enfermedad que la mayor parte de los cristianos han sufrido en esta vida, o de vez en cuando. Yo creo que no hay cristiano, y hoy día ojalá que quede claro este punto, que no ha sufrido una depresión espiritual. Y muchas veces nos preguntamos cómo una persona de fe, o un pastor, o un encargado de grupo puede experimentar tales descensos espirituales, valga la redundancia. A veces le acusamos y le decimos, anda con las pilas descargadas, un término que usamos, o ya al hermano se le quitó el entusiasmo por Cristo.
pero está pasando un proceso, es un proceso de una depresión espiritual, hay un descenso espiritual en lo cual va provocando que se aleja de una realidad. Y esta depresión que está vinculada realmente con una crisis de fe que va a ocurrir en ese cristiano. Y esa crisis viene cuando uno personalmente comienza a sentir una ausencia de Dios, que lo mencionó la hermana Ingrid. Entonces da lugar, muchas veces nuestros pensamientos da lugar a una sensación de que Dios me ha abandonado. Sabemos que Dios no lo abandona siempre. Dios es fiel, siempre va a estar con nosotros. Como nosotros nos movemos cada vez por fe y para fe, y entre todos aquellos periodos que cuando nosotros estamos viviendo ese proceso decimos, Señor, yo creo, Señor, yo te amo, pero ayúdame en este proceso que estoy pasando. Hubieron varios varones de la Biblia que sufrieron esta depresión. El caso de Moisés, Dios le da una misión, que tiene que ir a libertar el pueblo de Israel, conversa con el faraón le da su respuesta, Dios endureció el corazón del faraón y Moisés se encuentra ahora en una encrucijada en la cual el faraón no le permite salir de Egipto y el pueblo de Israel se le viene encima a Moisés diciéndole, bueno, y tú no eres el libertador, tú no, nos prometiste que nos ibas a sacar de acá. En ese instante, cuando Moisés vio esa reacción, entró en una crisis de fe a través de una depresión espiritual dentro de su vida. ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? No sabiendo lo que Dios iba a hacer después para mostrar su poder, para poder libertar al pueblo de Israel. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces caemos en esa crisis de fe o caemos en esa depresión sin saber qué es lo que Dios después nos va a demostrar. Josué, otro hombre de la Biblia, venía cruzando desde del Jordán, donde se habían abierto las aguas y pasaron en el Jordán en seco. Y Dios lo envía a tomar la ciudad de Jericó. Y cuando llega y ve las tremendas murallas y todo amurallado y vigías, no había forma de entrar a la ciudad. Josué llegó a un estado que conversó con Dios y realmente en ese momento él estuvo con una depresión espiritual tremenda, porque dijo, aquí yo no me meto, aquí yo no voy a poder entrar en este lugar, pero no sabía lo que iba a pasar más adelante. Gedeón tenía que pelear o hacer guerra contra los amalecitas y los madianitas. Dios le dio la orden de formar un ejército y él formó un ejército de 32.000 hombres. Y cuando Dios le dice, mira, ahora yo voy a elegir, eliminó 31.700 hombres y quedaron 300 hombres. Cuando Gedeón ve 300 hombres para ir a pelear contra todos los amalecitas y los madianitas, Gedeón también allí entra en una crisis, en un estado en el cual muchas veces no dijo, a lo mejor aquí esta guerra no la gano, pero Dios estaba con él. David en muchos salmos, especialmente en Salmo 24, describe cómo él, muchas veces sus lágrimas quedaron en la almohada. Y quiero contarle que una de las enfermedades que ganó el sobrenombre de Jeremías, el profeta llorón, era un hombre con depresión. Dios lo usaba grandemente. Abacú, que dentro de toda la miseria que él vivió y a pesar de los contratiempos que él tuvo para soportar, este siervo siempre allí estuvo pendiente de lo que Dios iba a hacer. Amén. Como ya mi hermano Samuel está hablando de que no solo nosotros pasamos por depresión espiritual, sino que en la Biblia también nos muestra de grandes hombres de fe que han pasado por esta situación de depresión espiritual. Yo quiero compartirles que también Elías alcanzó un nivel espiritual muy bajo después de la contienda con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19. Jezabel quería matarlo, por lo que huyó a Beerseba. Él solamente se sentó bajo un árbol y sintió pena de sí mismo. Muchas veces nuestras dificultades y las circunstancias que pasamos nos hace sentir pena, pero por nosotros, autocompadecernos de nosotros mismos.
Entonces Dios envió a un ángel para dar a Elías algo de comida, y después de eso Elías ayunó durante 40 días y se dirigió al monte Horeb, donde se metió en una cueva, y ahí fue cuando Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió a Dios, y Dios envió un viento, un terremoto, un fuego y un susurro de una brisa apacible. Y Dios entonces preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, en su temor y depresión, se había apartado él mismo de toda civilización, había trabajado para que este gran profeta hiciera, pero allí estaba él, de mal humor y deprimido, en una cueva, en un tiempo de depresión espiritual, donde podemos querer encerrarnos en un lugar. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en depresión. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de comer, no nos preocupamos de nosotros, ni siquiera tenemos ánimo de arreglarnos, de compartir con los demás. Queremos apartarnos y ni siquiera tenemos ganas ni ánimo de levantarnos de la cama, con decirles eso, hermanos. Yo les puedo decir que esta persona que les habla, yo también pasé un proceso de depresión espiritual. Una dificultad tan grande en el cual yo apunté y juzgué a todos, que todos eran iguales, ¿ya? Yo en mi depresión culpaba a todos y yo creía que todos me atacaban a mí. Yo ya empecé a dejarme de congregar. Yo le echaba la culpa a Dios y le decía, Señor, ¿por qué me haces pasar tantos problemas? Tenía desánimo, no quería orar, no quería ni siquiera leer la palabra de Dios. Me estaba sumiendo hacia abajo en un hoyo profundo donde no podía salir, aunque a pesar de que mi esposo me decía, amor, vamos a la iglesia, el Señor te va a fortalecer, pero la depresión es tan profunda, hermano, la depresión espiritual, que cuando uno cae en eso, cuesta levantarse, cuesta volver a creer. Pero Dios ahí está con nosotros, dando nuevamente misericordia, tendiéndonos su mano a través de la palabra, a través de una alabanza, a través de una predicación. Dios ahí está hablándonos, alimentándonos y decirnos, hija, no está nada perdido, sino que simplemente confía en mí, no tengas temor. Amén. Queridos hermanos, es terrible pasar por esa depresión espiritual. Yo les digo con experiencia porque yo la pasé, yo la viví. Con decirle que hasta cuando yo me acerqué a mi pastor obispo a su oficina, yo le dije, para mí, todos los pastores son iguales. ¿Acaso el evangelio es de esa manera para poder tratar a una persona así? Hasta ese extremo, hermano. Yo no creía en nada, ya me había apartado completamente del camino del Señor. Y eso que yo predicaba, alababa al Señor. Pero cuando pasé una situación, una dificultad, esa prueba grande que Dios me había puesto, yo solamente miré las circunstancias. No miré lo que venía detrás. Así que, hermanos, yo les invito a que no decaigan, a que no se dejen hundir, porque el enemigo, Satanás, quiere eso, destruir, porque él vino a este mundo a robar, a matar y a destruir. Creo que es importante encontrar que Jesús mismo a veces experimentó síntomas, no depresión, síntomas de depresión. En el libro de Mateo, capítulo 26, cuando entonces del versículo 36 en adelante dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús, en este síntoma depresivo, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Luego, en un momento de su humanidad, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es muy importante cuando nosotros vamos viendo, según los estudiosos de la palabra de Dios y todo, dice que la persona que cae en la depresión, cuando en situaciones de estrés y sufrimiento, voluntariamente escoge quedar más tiempo afligiéndose, compadeciéndose y reaccionando en forma pesimista y negativa a su problema y no busca una salida. Una de las cosas que también
producen. Ahora, la depresión es el pecado en nuestra vida del cual no nos hemos arrepentido. Porque si usted lo ve, que causa un sentimiento de culpa, de desaliento, y la culpa frente al pecado debe llevar a un examen interior y al arrepentimiento. Aquí encontramos a David. David, él venció su culpa depresiva porque él confesó su pecado. Y en esta confesar el pecado, se tiene que confesar a Dios, no al hombre, sino a Dios, porque dice que por medio de Jesucristo, Él nos perdona nuestros pecados. Otra es la influencia en la depresión, la influencia satánica, y también quiero tocar un tema muy importante, el enojo escondido. Porque hay un enojo que produce una raíz de amargura que no nos deja escapar y un rencor que le produce este enojo. Jesús nos enseña a no huir de esto, sino a tratar nuestros problemas de manera espiritual. Otra cosa importante que causa depresión es el egoísmo, un énfasis excesivo en el aquí y ahora que se llama ansiedad. Somos ansiosos, aquí, ahora, tengo que lograr esto, tengo que comprarme un auto a costa de lo que sea, tengo que tener mejor casa que este otro, y empiezan a hacer otra cosa que nos produce a veces depresión, que es un espíritu satánico que se llama envidia. Sí, hay dentro de este proceso hay cosas que nosotros debemos aliviar nuestra ansiedad y aliviar este problema. Una de las formas que se puede hacer a través del Evangelio, primero, estar firme en la palabra de Dios. Amén. Si no está firme en la palabra de Dios, realmente va a ser una persona que se va a mover con cualquier cosa. Es una de las principales razones que usted tiene que estar firme en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras emociones en este proceso nos confunden, nos llevan muchas veces por un camino diferente. Pero como la palabra de Dios permanece firme e inmutable, entonces mantenemos nuestra fe en Dios, mantenemos nuestro servicio, nuestra constancia a Dios y nos acercamos a Él, aún pese a ese momento que nos cuesta mucho, pero vamos buscando cada día de que eso vaya superándose en nuestra vida. También podemos pensar que en las noches oscuras en el alma es algo completamente incompatible con los frutos del Espíritu. Usted se puede decir, eso no es compatible. No solo de la fe, sino también del gozo, porque esta depresión, tanto la depresión que viene como una enfermedad clínica en nuestro cuerpo o la depresión espiritual, separa el gozo de nuestras vidas. Perdimos ese gozo, ese deseo de alabar o cantar alabanzas a Dios o de poder, de alguna forma, como usted lo hace, a lo mejor orando al Señor. Pero una vez que el Espíritu Santo ha inundado nuestros corazones con ese gozo inefable, uno se puede preguntar cómo puede haber lugar en el corazón para tal enfermedad o oscuridad. Muchas veces dice, no, dos cosas no pueden habitar, pero es un proceso en el cual va pasando el cristiano. Y es importante para nosotros hacer una distinción entre los frutos del Espíritu de gozo y un cristiano que puede tener gozo en su corazón mientras todavía, y aquí está la diferencia, hay una depresión espiritual en su cabeza. Pero yo quiero decirle que esto es transitorio. La depresión clínica, o que se declara clínicamente, eso en algunos casos puede ser transitoria, en otros casos muchas veces viene para quedarse. Pero la depresión espiritual, quiero decirle en esta hora que es un proceso transitorio. Si usted hoy día como cristiano lo está sufriendo, yo le quiero dar una buena noticia. Yo quiero decirle de que eso es transitorio. Quizás ha sido criticado o criticada. Quizás le han hecho malos comentarios, le han llegado con comentarios de los que se crean dentro de las iglesias. Pero yo le voy a decir que Dios está trabajando en su vida, en su espíritu.
Porque el gozo que usted tiene o que tenemos muchas veces nos sostiene a través de las noches oscuras, donde muchas veces se apaga esa luz que a veces está encendida en nuestras vidas. El gozo del cristiano que muchas veces sobreviene a nuestra vida supera toda crisis, todas estas tipos de crisis en nuestra vida. Y eso lo menciona algunos pasajes bíblicos cuando Dios comienza a trabajar en nuestra conciencia. Por eso he dicho anteriormente que esta depresión espiritual es transitoria, donde ocurre, como hablé anteriormente, una crisis de fe. En el Salmo capítulo 3, en el versículo 5 al 6 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo o estamos descansando en el sueño de la noche, Jehová, Dios, está sustentando nuestra vida en ese estado en el cual nosotros estamos pasando o estamos viviendo como depresión. En el Salmo capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el Salmo 16, versículo 7 al 9 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches. Me enseña mi conciencia. Con esto yo le quiero garantizar, con esto yo quiero asegurarle de que esa depresión que está ocurriendo en su vida transitoria, Dios está trabajando tanto en su alma, en su espíritu, en su conocimiento, para usted salir de este proceso y poder realmente volver a vivir esa vida de alegría, esa vida que realmente muchas veces nos gozamos cuando estamos, digamos, en el punto alto de nuestra vida espiritual. En Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted pone los ojos en Jesús y no lo aparta de él, es porque Dios le va a liberar esa carga y Dios va a levantar esa carga de su vida, y usted va a ser una persona que va a volver el gozo, en el cual va a volver a tener esa relación con Dios que siempre ha tenido. Amén. Estamos hablando de la depresión y también de la depresión espiritual. Querido hermano, si tú me escuchas y estás en esta situación, quiero decirte que no dejes de asistir al lugar donde tú te congregas, sino que al contrario, es donde más tú tienes que asistir, congregarte. Dice: no importa lo bajo que estemos, no debemos dejar de asistir a los servicios de adoración a Dios o a los estudios bíblicos, aun si nosotros tenemos la intención de comenzar de nuevo a asistir un día. No solo es nuestro deber adorar juntos. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Es necesario también, para animarnos y edificarnos, el propósito de adorar juntos es para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Sin la comunión cristiana nosotros no tenemos a nadie que nos renueve y nos ayude a levantarnos. Creo que es importante, hemos hablado de depresión, de enfermedad psicológica, pero también lo más importante es la depresión que viven miles y miles de nuestros hermanos pastores. A veces nosotros los pastores necesitamos que alguien nos pastoree también, ¿ah? Porque es importante. A veces no conversamos de nuestras situaciones, también somos humanos como cualquiera. Yo digo siempre, a veces usamos términos que no nos corresponden, como el ungido de Dios o alguien especial en la altura. Nosotros estamos para pastorear, pero también necesitamos ser pastoreados. Y siempre hay hermanos fieles, hay hermanos que son muy convertidos, como se dice en la palabra de Dios. Pero lo principal es, para poder tratar la depresión espiritual, lo primero, como dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y aquí viene algo muy importante que decía recién la hermana Ingrid. La fe viene por el oír. Y el oír no cualquier cosa.
Yo siempre digo, a la iglesia no se va a escuchar que la copuche, que dijeron que esto, se va a escuchar palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aumenta nosotros, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Ahora, luego de examinarnos a nosotros mismos, poder conversar con hermanos fieles o con otros pastores del problema que nos ataca, porque muchas veces, como se dice vulgarmente, nos ahogamos en un vaso de agua sabiendo que Dios es más grande que todos nuestros problemas. Echemos nuestros temores, nuestras dudas, nuestras preocupaciones en Dios, porque Él es el que nos dice, echa sobre mí tu carga, y dice que Él nos va a ayudar. Entreguemos a Dios nuestros sentimientos de venganza, rencor, y practiquemos la misericordia y el perdón, porque a veces eso aloja en nosotros raíces de amargura. Algo muy importante, debemos aprender a estar contentos. El gozo del Señor, dice la palabra de Dios, es mi fortaleza. Es lo que a mí me provoca la fortaleza en los momentos de depresión espiritual. Antiguamente nuestros hermanos se caracterizaban por algo muy importante. Yo cuando digo antiguamente estoy recordando a pastores que entregaron su vida, hombres de Dios que oraron en unos pisos de tierra, con murallas quizás no de concreto, sino de coligüe, pero que eran hombres llenos de la presencia de Dios y tenían una particularidad. Ellos cantaban todo el día, porque la alabanza ayuda a que la depresión se aleje de nosotros. Y no cantar cualquier cosa, sino alabanza al eterno Dios. Bien, ya se nos va acabando el tiempo en este tema que es muy importante estos días y que poco se conversa o se habla, y esperamos que podamos haber abierto una puerta en su vida para que usted comience a conversarlo entre su familia. Pero antes ya de terminar y de despedirme, el apóstol Pablo escribe a los Corintios una carta donde le recomienda la importancia, y lo que está diciendo el pastor Bernardo, de la predicación y de poder comunicar este gozo del Evangelio. Por medio de eso recuerda a la iglesia y también le recuerda a usted que el tesoro que Dios tiene para nosotros no se encuentra en vasos de oro ni de plata, sino que el apóstol le llama vasos de barro, y por esta razón que la excelencia del poder de Dios va a ser en nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo comienza a hablarle, le empieza a enseñar, a decir de que la presencia, el poder de Dios se va a manifestar, y por eso muchas veces tenemos que pasar estos momentos solos de soledad, estos momentos tristes, estos momentos amargos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios y no de nosotros, dice, afligido en todo pero no agobiado, perplejo pero no desesperado, perseguido pero no abandonado, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En este pasaje bíblico indica los límites de la depresión que se ha experimentado. La depresión puede ser tan profunda en cada vida, pero no se olvide que aunque usted esté derribado, pero nunca va a estar derrotado ni destruido, va a ser quizás solo, pero nunca va a estar abandonado, porque siempre Cristo va a estar con usted, y el momento que usted clame, afligido, perplejo, perseguido, o como usted se sienta, Dios va a responder en su vida. Así que quiero desearle que Dios le bendiga grandemente y que a través de este programa usted pueda recibir una sanidad en su vida para seguir buscando más y más de Cristo. Amén. Ya terminando y cerrando este programa de un tema tan importante que la depresión y la depresión espiritual, no me queda más que decirte, querida alma, que tú me escuchas a través de este medio de comunicación, que busques a Dios, que Él es el único que te va a sacar del pozo donde tú te encuentres,
En Salmo 40, 1-3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios. Vendrán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo te invito a que tú busques al Señor. Es una oportunidad que Dios te da. En el lugar donde tú te encuentres y estás así, en esta situación, busca a Dios en oración. La oración es una conversación con Dios. Es una intimidad que tenemos con nuestro Padre Eterno. Y Él, téngalo por seguro, que no lo va a defraudar, lo va a escuchar. Si usted le pide con fe, creyendo en Jesucristo como su único Salvador y el Hijo de Dios, y téngalo por seguro que Dios lo va a sacar del lugar más profundo de lo que usted se encuentra. Así como lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con usted. En sentido general, hemos visto que la depresión surge cuando la persona pierde su fe en Dios. El hombre se siente solo en una batalla dentro de la vida. Los problemas se le vienen de arriba y no sabe cómo manejarlos. Se siente impotente, cunde la desesperación y cae en un estado de vulnerabilidad física y psíquica. Pero dice la palabra de Dios: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y en el Salmo 138, para terminar, dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra es sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mi enemigo y extenderás tus manos y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tenga fe en Dios, porque Dios Él es fiel y justo y Él le ama en gran manera. Que Dios les bendiga.